Me convertiré en operario de recolección de basura por un día completo. Casi me caigo ahorita. Bueno, ¿y qué es lo más raro que han encontrado en la basura? Se le vio el esfuerzo, el entusiasmo de trabajar aquí. ¿Tú cómo lo viste? Creo que no lo vas a pedir como compañero, ¿o sí? Así que ojalá el jefe no vea esto porque nos pasa memorando. Hoy voy a hacer algo que pocos se atreven a hacer. Me convertiré en operario de recolección de basura por un día completo. ¿Cómo es correr detrás de un camión, cargar cientos de kilos de basura y enfrentarse a los olores más extremos? Vamos a descubrirlo. Mientras Seba se le mide este trabajo, yo voy a estar documentando todo de cerca para mostrarles cuáles son los retos de este trabajo. Son las 7:30 de la mañana, estamos a punto de comenzar, pero primero a vestirnos como profesionales. Bueno, hoy vamos a acompañar a Daniel y a Giovanni. Cuéntenos, ¿a qué no empezaron a trabajar hoy? Hoy entramos nosotros a las 5 de la mañana. Imagínense, son las 9 de la mañana, llevamos 4 horas tarde, así que ojalá el jefe no vea esto porque nos pasa memorando. ¿Hace cuánto empezaron a trabajar en Veolia como operarios de recolección? Voy para un mes. Y yo pues en abril cumplo los 2 años. Y cuéntenos, ¿qué es lo más difícil de este trabajo? Hay que tener mucho cuidado de un accidente. El tránsito es lo más complicado porque mientras usted está agarrando una bolsa tiene que estar también mirando para atrás, para los lados, que no venga una cicla, una moto. Entonces pues toca tener todo siempre la precaución. Y un consejito para mí hoy, No, porque le ponga moral al trabajo. Daniel. Consejito que no le tenga miedo. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Nosotros nunca hemos hecho esto, es nuestra primera vez, pero vamos a darle. Casi me caigo ahorita. Bueno, ¿y qué es lo más raro que han encontrado en la basura? Animales. ¿Animales? Por los momentos nada, solamente perros y gatos y todos esos muertos. ¿Y alguna vez han encontrado algo peligroso? Vidrios, jeringas. Pasa uno por los hospitales, por cosas así de enfermería, es que ahí donde encuentra uno los vidrios, las jeringas. ¿Y eso no está como en bolsa especial o algo así? No, pues o sea, depende, en los hospitales sí, pero los que son clínicas y eso no, eso lo sacan ahí a la calle y los indigentes, los perros, todo eso rompen la bolsa y pues nosotros para eso tenemos la manopla para recogerlo. Por ejemplo, la gente no es consciente con nosotros porque, mire, por ejemplo, esa caneca, ahí donde usted ve, esa caneca lo que tiene es puro vidrio. ¿Y qué puede hacer la gente para facilitar el trabajo de ustedes? Pues no, solamente que es que el vidrio siempre tiene que estar encajado. Cajas de cartón. Ajá. ¿Y cómo hacen con el olor? ¿Ya eventualmente se acostumbran? Ya, sí, ya pierde uno el olfato. Daniel ya se acostumbró, que lleva un mes. Puro listolín es lo que huele aquí. Yo todavía no me he acostumbrado. Una persona nos acaba de decir que por favor le recogamos este Eternit, pero nos dijeron que no se puede. ¿Por qué? Pues porque es que eso lo que daña es la compactación del carro. O sea que eso daña el vehículo. Ajá, para eso hay un servicio que es de esto, de volqueta. ¿Que también es de Veolia o Y es...? es Veolia también, pero entonces eso es contratista. ¿Qué otros objetos no recogen ustedes? Los escombros, o sea, alfalco y todo eso, tabletas, Eternit. Solo basura normal. Ajá. ¿Cuál es su nombre y hace cuánto trabaja en este cargo? Mi nombre es José Ricardo Rivera y soy conductor de Veolia, aproximadamente hace 5 años y medio. Lleva bastante. ¿Y qué es lo más difícil de este trabajo? Le toca estar parando, frenando, así, ¿no? Porque está el conductor. Pues esperando a los muchachos cuando sale una bolsa pesada, un costal pesado o una caneca. Y a veces le toca bajarse y ayudar. Pues eso es un equipo de trabajo y toca a veces, sí, claro, colaborar. ¿Y qué le puede decir a las personas para ayudarles a ustedes? Que saquen la basura al tiempo que es para no tener que devolverse. Usted nos contaba que a veces van 2 cuadras y la gente, ¡ey, la basura! Pues sí, a veces la gente le coge el tarde y uno cuando escucha el grito ya uno ya va como a 2 cuadras. ¿Y cómo funciona el trabajo de ser conductor? Tiene que tener, me imagino, mucho cuidado, ¿no? Con los carros, las motos y eso. Sí, claro, toca estar uno mucho, como quien dice, estar pendiente de todo en el área. Como estamos en todo el centro de Villarrosario, es bastante congestionado. Están en la jugada. ¿Y de pronto sufren como algún tipo de discriminación, que la gente se aleje o algo mientras están trabajando? Pues la verdad no. No, porque eso es un trabajo honrado. Y de pronto por el olor o algo así, ¿no? Que pasen y se tapen la nariz, pues es normal, pero uno no les presta atención. Bueno, y si uno le pica la nariz, ¿cómo hace? Ah, pues agarrar y pues quitármelo y
Y si tengo ganas de ir al baño, ¿qué hago? Pues ya depende porque si estamos en una parte sola, pues paramos el carro y pues orinamos y eso. Pero ya la otra, pues ahí sí ya toca aguantar y esperar. Toca esperar. Bueno, Daniel y Giovanni, yo estuve haciendo cámara, yo estuve ahí acompañándolos, pero un poco detrás, y yo necesito preguntarles a ustedes cómo vieron a Sebastián. Uf, se le vio el esfuerzo, el entusiasmo de trabajar aquí. ¿Tú cómo lo viste? Creo que no lo vas a pedir como compañero, ¿o No, sí? sí, o sea, tiene la energía que se merece aquí para trabajar en esto. Tiene talento, falta es pulirlo. Eso, sí, le falta un poquito de experiencia, pero en el trayecto de los días, pues va agarrando la experiencia. O sea, ¿tú lo pedirías como compañero? ¿Cambiarías a Daniel? Y ahí sí me la puso complicada. Daniel, yo vi que Sebastián casi se cae. Yo necesito que tú me cuentes cómo haces tú para subirte, porque es que eso de estar recogiendo la basura, corriendo detrás del camión, tirándola, subiéndose, eso se ve complejo y Sebas casi se cae. Bueno, mi recomendación para Sebas, vamos, tenga la basura, la lanza y el camión va arrancando, pues primero visualice aquí, se agarra y se sube. Y tener precaución de que no se resbale. ¿Y tú has tenido de pronto algún accidente? ¿Fue difícil al inicio? Sí, claro, al inicio el trote de uno me cansó los primeros días, pero el cuerpo se acostumbra al trote. Giovanni, ¿a ti cómo te fue ese primer día? Duro porque le dan a uno calambres, mejor dicho, y las manos le quedan a uno doliendo y todo eso, pero ahí como dice el compañero, pues ahí va uno ya como que acostumbrándose, acoplándose al trabajo y pues ya después pues ya uno ya se le hace los días iguales. La verdad es que mis respetos, me les quito el sombrero, muy duro eso, yo casi me caigo, me corto, mejor dicho, muy duro lo que hacen y muchísimas gracias también pues por ayudarnos a mantener la ciudad limpia. Ya terminamos, no pudimos acompañarlos todo el día porque me echaron por llegar tarde, mentira, sino que yo soy muy lento y pues les retrasaba mucho en su trabajo. Nuevamente muchas gracias al equipo de Veolia por permitirnos acompañarlos un día y ponernos en los zapatos de los operarios de recolección. Es un trabajo muy duro, no olviden suscribirse, dar like y darnos un comentario. Nos vemos en el próximo video, chao.